Yo invito entonces al señor Isidro Rodríguez, que es director de la Fundación Secretariado Gitano, para que comparta una perspectiva más europea, ¿no? Desde Barcelona, sobre cómo está reaccionando la ciudad, la sociedad civil, qué alianzas están, cuáles son los desafíos. Gracias, señor Isidro, por favor. Muy Gracias. buenas tardes, buenos días para ustedes. Desde Madrid hablo. Perdón. Soy Isidro Rodríguez, dirijo una ONG, la Fundación Secretariado Gitano, que trabaja con población gitana desde hace algunas décadas. Dos palabras sobre la comunidad gitana en nuestro... ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, mejor ahora. Bien. Dos pinceladas sobre la comunidad gitana en nuestro país, porque es de lo que voy a hablar. Mis compatriotas gitanos son el 2% aproximadamente de la población española, y es una comunidad que históricamente, estructuralmente, pues ha estado en una posición de subciudadanía, por decirlo así, de pobreza, de exclusión social, de discriminación y de rechazo social. En las últimas décadas ha avanzado muchísimo en sus condiciones sociales, es una comunidad muy heterogénea y que se está incorporando poquito a poco a las clases medias, pero donde todavía hoy la distancia con los estándares del conjunto de la población española pues es muy grande. El 86% de la población está por debajo del umbral de la pobreza, un 46% de los hogares están en situaciones de pobreza extrema, y es una población muy joven para la pirámide demográfica española, y el 60% de la población pues tiene menos de 30 años, hay muchos niños, en comparación con el conjunto de la población, pues es una población muy joven. Y tiene algo en especial, que es que en España quedan pocos asentamientos segregados, pero la población gitana está sobrerepresentada en esos asentamientos. Todavía hoy un 8%, un 8,6% de las familias gitanas viven en espacios de infraviviendas, en viviendas muy deterioradas. Incluso un 2% de los hogares lo son en chabolas, en slums. Y bueno, esta es una situación bastante inaceptable y que, aunque se ha ido mejorando en las décadas, todavía persiste. La llegada del COVID ha puesto todo patas arriba en todas partes, en mi país muy especialmente y en mi ciudad, por eso subrayaba lo de que llamaba desde Madrid, muy especialmente también. Somos, saben ustedes, hoy en día el país con la tasa de fallecimientos más alta del mundo, con un enorme número de infectados formales, y en muy poco tiempo el crecimiento, el impacto sanitario del virus pues ha sido muy grande en muy poco tiempo. Esto ya iba trastocado absolutamente. En relación a la comunidad gitana, y ahora me referiré a los asentamientos, pues en pocas semanas, el 9 de marzo, por ejemplo, que empieza a haber cierta preocupación por el crecimiento de los casos, nuestra preocupación también es porque en varias familias de algunas regiones del norte de España están apareciendo muchos afectados, y también desde Salud Pública, desde la Dirección General de Salud Pública, se nos llama, se pregunta, y en esos momentos nuestra preocupación es cómo hacer llegar medidas de prevención y de contención, sobre todo ligadas a prácticas sociales y culturales pues muy extendidas entre la población gitana y en general entre toda la población. La asistencia masiva a funerales, al culto, etcétera, y que en ese momento estaba siendo una vía de contagios muy grande. A partir del 14 de marzo, el gobierno decreta la alarma social y un confinamiento muy estricto. Y a partir de ese momento las cosas han cambiado radicalmente. Para bien, entendemos, en lo que se refiere a la situación sanitaria, para mal en la situación social, en este caso de los más vulnerables. A partir de ese momento, del decreto del confinamiento, se relaja ya el temor a
para los contagios, hay mayor contención y eso lo agradecemos muchísimo, pero a partir de ese momento y para la población gitana más vulnerable comienza una situación inédita en sus vidas, pero históricamente inédita. La población gitana siempre ha estado mayoritariamente en una situación de vulnerabilidad y de pobreza, como ocurre en muchas partes del mundo con la población vulnerable, pero incluso en los peores momentos, en la crisis económica de 2008, pues ha sabido ganarse la vida y llevar medios de subsistencia a casa. Pero el confinamiento, para aquellos que viven, por ejemplo, como ocurre con muchas familias gitanas, de la venta ambulante, de la venta en mercadillos, del trabajo en el campo de temporada, en trabajos muy precarios, a veces y en una economía muy informal e irregular, el quedarte en casa, que protege sanitariamente, produce inmediatamente, además muy rápidamente, un deterioro de la situación social muy grande. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que ha ocurrido. Nuestro gobierno ha puesto en marcha algunas medidas en realidad muy similares a las que comentaba el representante de Bogotá, otros intervinientes. Bueno, medidas, aquí se ha llamado de escudo social, de cómo proteger, aparte de las que ha habido para el conjunto de la población, a aquellos más vulnerables. Y se han destinado, se habilitaron 300 millones de euros para los ayuntamientos, para los servicios sociales, indicados, fueron saliendo algunas instrucciones específicas de cómo atender a las personas sin hogar, a las residencias y personas mayores, personas con discapacidad. Y nosotros, pues también, y otras entidades, también dimos bastante la lata para que hubiera una instrucción específica para asentamientos y barrios vulnerables, y así se hizo. El 27 de marzo, ya ven que todo es muy rápido, porque la vida ahora va muy rápida, se sacó un decreto que se lo he enviado a los organizadores por si alguien está interesado, que es una instrucción a los servicios sociales de los ayuntamientos para atender específicamente a los asentamientos segregados y a los barrios más vulnerables. Y ahí aparecen como 6 grandes prioridades en relación a los cuidados, al seguimiento sociosanitario, en cuanto a prevención, contención, atención a las personas que puedan estar infectadas, etc. El mandato de reforzar los servicios sociales o la atención de los servicios sociales en estos barrios, la entrega de alimentos y de otros productos de primera necesidad, el garantizar que lleguen, el garantizar suministros básicos de agua, luz, gas, energía en general, el garantizar prestaciones y ayudas para aquellas familias que no las tuvieran, algunos ya eran perceptores de algunas prestaciones, pero otros muchos no, es garantizar medidas de emergencia monetarias, incluso para esas familias. Y por último, proteger específicamente a los niños que viven en esos hogares, sobre todo también atender o no desatender la situación educativa en estos momentos de confinamiento. Bueno, nosotros hemos celebrado y seguimos haciéndolo, ese decreto, y de hecho estamos empujando a todos los municipios, ayuntamientos para que lo pongan en marcha. Pero ¿cuál es la situación en la que vivimos ahora mismo? Pues también la semana pasada, desde nuestra entidad, hicimos a nuestros participantes en distintos programas. No lo he dicho antes, pero somos una entidad promocional. Básicamente nos hemos dedicado toda la vida a invertir en educación, en empleo, en lucha contra la discriminación. Nunca hemos sido una entidad de asistencia directa o asistencialista. Bien, preguntamos por teléfono a nuestros participantes en muchos sitios y hicimos una encuesta a la que respondieron 11.000 personas en 3 días. Y le preguntábamos sobre la situación en el hogar, en empleo, la situación sanitaria, la situación de necesidad social, también aspectos relacionados con la discriminación y la situación educativa de los menores. Bueno, los resultados que hemos tenido, y es una buena radiografía de un grupo de población muy vulnerable en mi país, son que la situación sanitaria no es hoy en día especialmente preocupante, el nivel de contagios, es una población también joven, no es muy alto y no estaba entre las principales preocupaciones. Es una preocupación nuestra, no ha ocurrido todavía, pero puede
si ocurre que hay afectación en barrios más vulnerables, probablemente el problema sea grande. Pero realmente no está ocurriendo en esos momentos. Y lo que sí aparece como una preocupación grave es la situación de necesidad social. El 40% de todas estas personas encuestadas manifiesta tener necesidades alimentarias. Esto es inédito en la población gitana y es inédito en nuestro país. En la anterior crisis económica jamás, por ejemplo, nos ocupamos de proveer de alimentos. En estos momentos las familias están con un problema de alimentación o acceso a recursos básicos. También la educación es un problema. Aquí se notan las desigualdades muchísimo. Mientras otros niños se están habilitando mecanismos para seguir las clases o el refuerzo escolar vía telemática, pues claro, los niños gitanos, los niños más vulnerables, no tienen medios para seguirlo. Mandar las tareas o hacer tareas de refuerzo en esta situación de confinamiento es muy difícil. Hay que hacer llegar las tareas, llevarlas a las casas pero no tener contacto. En fin, hay que hacer... son situaciones muy complicadas y que se van a traducir todavía en una mayor desigualdad educativa y en un fracaso escolar. El empleo también ha sido devastador. La situación del empleo, lógicamente, lo es para todo el país, pero para personas, familias que viven en situaciones muy precarias en relación al empleo, el impacto es inmediato y como son empleos precarios tienen baja protección. No tienes desempleo, no tienes otras coberturas, con lo cual el impacto, como decía antes, es inmediato y es directo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que aunque se han habilitado medidas, hay un problema lógico porque todo va muy rápido y tenemos muchas necesidades ahora en el país, pero hay un problema de tramitación de esas ayudas. No hay falta ahora mismo de recursos. Se han habilitado 300 millones para los ayuntamientos y se les ha permitido que ayuntamientos y comunidades autónomas añadan otros 300 euros de la deuda que tenían y que pueden gastarlo en estas cuestiones. Pero la tramitación y la burocracia hace que tarden, que los trámites tarden y que las ayudas tarden en llegar. Sin embargo, las necesidades pues, son inminentes. Y ahora mismo el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital para cubrir justamente las necesidades de los grupos de población más vulnerables y que no percibían otras prestaciones. Es una muy buena medida que celebramos, pero estamos en la misma, estamos seguros que no se estará habilitada antes de 3 o 4 meses y que efectivamente llegue a los hogares, pues a lo mejor tardará ese tiempo y mientras tanto pues hay una sensación de emergencia, ya digo, sorprendentemente no de emergencia sanitaria, sino de emergencia social. Concluyo un poco con algunas preocupaciones para el futuro. ¿Qué nos enseña esta crisis tan brutal y tan rápida? Que además el virus el COVID-19, un virus bastante democrático, ha afectado proporcionalmente casi más a los diputados que a otros gremios. Ha afectado a toda la sociedad, no así las muertes, que tienen una incidencia en las personas mayores fundamentalmente, una grave incidencia en las personas mayores. Pero si el virus es de alguna manera democrático y no conoce de clases sociales, las consecuencias que estamos empezando a vivir y que vamos a vivir en los próximos meses y probablemente en los próximos años, sí que marcan, como ya sabemos todos que ahí las desigualdades sociales sí que son definitorias. Miren, todavía los indicadores de empleo, por ejemplo, de las personas gitanas, no habían recuperado los índices anteriores a 2008, cuando llegó la crisis económica. Ahora nos tememos que va a pasar lo mismo, que hay un gran impacto que no va a ser fácil de recuperar en los próximos meses y en los próximos años. Concluyo, alguien preguntaba, hacía alguna referencia a los ODS, hacía alguna... pensando en términos de futuro. Pues nosotros no queremos para el futuro que haya una población, incluso aunque se pongan medidas de ingreso mínimo vital y buenas prestaciones, se están anunciando, se ponen en marcha,
no queremos una sociedad donde haya parte de los ciudadanos subsidiados. Creemos que hay que invertir, como dicen los objetivos de desarrollo, en medidas estructurales para aquellos grupos de población más vulnerables. Medidas estructurales es que nos tomemos en serio la erradicación, por supuesto, de los asentamientos. No tiene, en países como España, con un nivel económico muy alto, no tienen ningún sentido, y es que, sobre todo, es que son evitables. Eso es lo que llama la atención, que hace falta una inversión, pero se puede acabar con ello. Por tanto, erradicar los asentamientos y los focos de infravivienda, pero también tomarse como un objetivo la erradicación de la pobreza desde el punto de vista más estructural, no solamente de proteger vía prestaciones, sino realmente de invertir en educación y de invertir en acceso a empleos, a formación y a empleos de calidad. Esto tarda décadas, como lo vamos viendo también con la población gitana, pero también lo van viendo los resultados. Y cuando llegan estas crisis, que llegarán y seguirán siempre llegando, no encuentren desamparados a los de siempre y que tengamos que dejar. Muchas gracias.